cálculo del valor presente neto y de la tasa interna de retorno bajo Excel. Veamos este caso sencillo donde se trata de invertir 100 millones de pesos para recibir al cabo de un año 70 millones y al cabo de 50 millones para una rentabilidad mínima esperada del 22% efectiva anual. Al calcular el BPN con la fórmula, tendríamos que BPN para una tasa de descuento del 22% sería igual a la sumatoria de las entradas, son dos las entradas. Si las trasladamos al punto cero, el 70 se iría multiplicado por el factor 1.22 a la menos 1 y el 50 se iría trasladado por el mismo factor 1.22 pero a la menos 2. La sumatoria de esos dos valores en el punto 0 serían 70 por 1.22 a la menos 1 más 50 por 1.22 a la menos 2. Y habría que restar en la fórmula la sumatoria de las salidas, que sería solamente el valor de 100 y que ya está en el punto 0, por lo tanto no requiere de traslado. Así calcularíamos el valor presente neto. Realizamos ese cálculo y eso nos daría lo siguiente: más 70 por 1.22 elevado a la menos 1 más 50 por 1.22 elevado a la menos 2 menos 100. Quiere decir que el valor presente neto de ese proyecto sería menos 9.029. De otro lado, para calcular la tasa interna de retorno, tendríamos que recurrir a la ecuación del BPN, que dice para TIR, cuando utilizamos la TIR como tasa de descuento, el valor presente neto es 0 y sería igual a 70, el factor ahora sería 1 más TIR, elevado a la menos 1, más 50 por el factor 1 más TIR, elevado a la menos 2, menos 100. Sin embargo, sin una calculadora financiera o una hoja de cálculo, nos correspondería hacer tanteo para determinar el valor de TIR que satisface esta ecuación. Veamos cómo procede el cálculo del valor presente neto y de la tasa interna de retorno bajo Excel. Inicialmente hay que indicar que se realiza una tabla con la información del enunciado. Esta tabla siempre iniciará con la columna periodos y concluirá con la columna flujo de caja resultante. Entre esas dos columnas irán las columnas que pertenecen a los conceptos que impliquen entradas o salidas de dinero. Para nuestro caso, digamos que estos dos valores son ingresos y este valor de 100 sería la inversión inicial. Es preciso reconocer que el flujo de caja resultante se formula como la sumatoria de las entradas menos la sumatoria de las salidas. De otra forma, podríamos decirlo que las entradas son positivas y las salidas son negativas en la fórmula del flujo de caja resultante. Entreguemos entonces a continuación los valores que corresponden a cada columna. En la inversión inicial encontramos que en el punto 0 hay que desembolsar 100. Registramos entonces en el punto 0 los 100 millones de pesos del desembolso correspondiente a la inversión inicial. Los ingresos serían 70 en el año 1 y 50 en el año 2. De esta forma, el flujo de caja resultante sería positiva la columna del ingreso y negativa la columna de la inversión. Esa fórmula se copia hasta el final de los periodos y se procede entonces a calcular el valor presente neto de la siguiente manera. Excel no trae una función que sustituya el valor presente neto exactamente. Tiene una que se llama valor neto actual y que con ella se puede llevar al punto 0 aquellos valores que no estén en el 0. Por ejemplo, el 70 y el 50 lo llevará Excel con BNA al punto 0. ¿Qué faltaría al BNA para hacer valor presente neto? Faltaría el flujo de caja resultante del periodo 0. Por eso, al calcular el BNA, vamos a tener una cifra que sumada al flujo de caja resultante del periodo 0 nos arroja el valor del valor presente neto. Procedemos en consecuencia. El BNA lo encontramos en f de x en las funciones financieras. Por ejemplo, sería una forma de encontrarlo. Aquí está en orden alfabético, encontramos el BNA, le damos a aceptar. Ese BNA nos pregunta por la tasa. La tasa es del 22%, o sea, la tasa de descuento, que podemos expresarla como 0.22 o 0.22 o 22 entre 100 o 22%. Y del campo que sigue, solamente utilizaremos valor 1. Ese valor 1 no es otra cosa que el rango del flujo de caja resultante, pero obviando el punto 0.
dado que el BNA no se mete con lo que esté en el punto 0. Damos así rango entonces desde el periodo 1 hasta el final de los periodos, le damos aceptar e inmediatamente la función nos entrega el valor neto actual, que sería en este caso 91. Pero como lo que nos interesa es el valor presente neto, debemos realizar la operación de suma del BNA con el flujo de caja resultante del periodo 0. De esta forma, Excel nos regala el resultado el mismo que nos dio con la fórmula. Hay una diferencia debido al formato, pero si aumentamos los decimales, observaremos que el resultado que nos da con la función es exactamente el mismo que obtuvimos bajo la vía de fórmulas. Así sería el cálculo del valor presente neto utilizando la función de Excel. Calculemos ahora la TIR con la función correspondiente. La TIR utiliza la misma tabla confeccionada con los periodos, el flujo de caja resultante y los conceptos. Una vez que la invocamos por f de x, igualmente en financiera, nos vamos a TIR, aceptar. Ella nos pregunta por los valores. Los valores corresponden al flujo de caja resultante, ahora sí, tomado desde el periodo 0 hasta el final. Le damos a aceptar. Nos dice la TIR entonces que este proyecto rinde el 13.9%, es decir, un poco menos que la tasa de descuento, que es la mínima esperada. Por lo tanto, este proyecto debe ser rechazado. La TIR entonces nos confirma lo que el BPN nos indica, y es de que el proyecto estaría entregando un valor inferior al mínimo esperado y afectaría su rendimiento a precios del punto 0 en 9 millones de pesos. En el presente proyecto se ha podido utilizar las funciones BNA y TIR, puesto que el flujo ha sido periódico. ¿Qué quiere decir esto? Que los accidentes ocurren en periodos anuales. Pero ¿qué pasaría con un proyecto donde los periodos fueran irregulares? Veamos a continuación un caso. Démosle lectura al presente proyecto para tomar de allí la información con la cual se pueda construir la tabla. Se señala que se tiene un proyecto donde se requieren desembolsos así: 6.284.048 el 8 de septiembre de 2019 y 7 millones de pesos el 3 de octubre de ese mismo año. Si el proyecto entregará 8 millones de pesos el 20 de mayo del 2020 y el 17 de agosto del 2020, será recomendable invertir en él para una tasa de descuento del 2% efectiva mensual. Entonces, registremos los accidentes en la medida en que vayan ocurriendo. Inicialmente hay un desembolso en la fecha 8 de septiembre del 2019. Marcamos 809-2019 por valor de 6.284.048. Hay un siguiente desembolso por 7 millones de pesos el 3 de octubre del 2019. 3/10/2019 por 7 millones. 7 millones. Y luego el proyecto entregará ingresos de 8 millones tanto el 20 de mayo como el 17 de agosto del 2020. Registramos 20 de mayo del 2020 en ingresos 8 millones y el día 17 de agosto del 2020 ingreso por 8 millones también. Calculamos el flujo de caja resultante como ingresos positivos y desembolso por inversión negativa. Copiamos la fórmula y luego vamos a las funciones BNA no PER, o sea, valor neto actual no periódico, la cual me va a pedir inicialmente la tasa de interés, o sea, la tasa de descuento. La tasa de descuento está efectiva mensual. Para efectos de trabajar con el BNA no PER, se requiere que la tasa esté efectiva anual. Por lo tanto, vamos a hacer aquí la conversión. Como es 2% mensual, ella quedaría 1.02 elevado a la 12 menos 1 anual. Es decir, quedará siendo el 26.82%. Démosle el formatico que corresponde a porcentaje, 26.82%. Calculamos entonces el BNA no PER, inicialmente invocándolo por f de x, financiera, BNA no PER, vamos a aceptar,
En la ventana registramos la tasa. En valores, el flujo de caja resultante. Recordemos que con el BNA había que hacerlo solo a partir del primer periodo, del periodo 1 y no del periodo 0. En este caso sí hay que tomar como flujo de caja resultante desde el inicio hasta el final. Y luego registramos las fechas. Le damos a aceptar y da 0. Este valor del BNA no PER, en los casos de accidentes no periódicos, el BNA no PER calculado resulta ser el mismo BPN. Este valor de BPN igual a 0 nos dice que este proyecto rinde exactamente la tasa de descuento utilizada, es decir, el 26.82%. Vamos a verificarlo puesto que al calcular la TIR no PER nos debe dar exactamente ese mismo valor. Nos ubicamos en la celda para el cálculo, vamos a FDX, buscamos en financiera TIR no PER, le damos a aceptar. Ella nos pregunta por los valores, damos rango al flujo de caja resultante, por las fechas, rango a las fechas. Aquí hay un campo que dice estimar. Este, como se indica aquí, es un número que se estima aproximado al resultado de TIR no PER. Sin embargo, cuando no registramos valor alguno, Excel empieza a hacer estimaciones a partir del 10%. En este caso no es necesario realizar registro alguno, puesto que ya Excel nos reporta la tasa de interés. Le damos a aceptar y encontramos que en efecto el proyecto está entregando un rendimiento igual a la tasa de descuento. Podemos decir entonces en la observación o recomendación que para este proyecto resulta indiferente aceptarlo, dado que el proyecto rinde exactamente el mínimo esperado.